Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte, bienvenido a ¿Qué tal, Fernanda? Las elecciones en Estados Unidos. Andrés, ¿qué te pareció el berrinche de Trump levantándose del programa y de la entrevista de Leslie Stahl? Y bueno, pues todos los berrinches que ha hecho últimamente el trompudo, ¿no? A ver, cuéntanos. Hola Fernanda, bueno, definitivamente no se está ayudando demasiado a sí mismo el presidente Trump. Mira, Fernanda, lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer con lo que tú mencionabas, la entrevista con CBS, es un reflejo bastante cabal del estado de esta carrera por las elecciones del 3 de noviembre, o sea, en apenas 8 días. Fíjate lo que pasó hoy, Fernanda. Hoy, mientras Trump viajó a Pensilvania, un estado bisagra, un estado clave, hizo 3 eventos públicos, hizo uno, va a ser otros 2, corriendo por todo ese estado. Biden, el candidato opositor Joe Biden, se quedó en casita, se quedó en casa, tranquilo, no salió a ningún lado. Su campaña anunció que no va a hacer ningún viaje, ninguna aparición en ningún mitin durante el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque Biden está cómodamente arriba en las encuestas. Según el promedio de encuestas del sitio 538, que es un promedio de las principales encuestas, de más de una docena, Biden está ganando a Trump por casi el 10% del voto en el promedio de encuestas. Eso es muchísimo. Es el doble de lo que tenía, de la ventaja que tenía Hillary Clinton, faltando 8 o 9 días para las elecciones de 2016. Entonces, Trump está recorriendo el país desesperadamente. Los comediantes dicen que está corriendo como una gallina degollada. Y Biden está sentado esperando que pase el tiempo y tratando de no cometer ningún error que le pueda costar su actual ventaja. Y lo que me dicen fuentes bien ubicadas dentro del Partido Demócrata, Fernanda, es que hay otro motivo por el que Biden no está recorriendo el país hoy, por lo menos, que se está quedando en casita, además de tratar de evitar cometer errores innecesarios. Y es que Biden está encantado con que Trump siga hablando, porque se está acabando su propia fosa. Tú hablabas de los berrinches recién. Bueno, peor que un berrinche. El tema del día en Estados Unidos hoy es la pandemia. La pandemia está llegando a nuevos récords de casos, a nuevos casos de récords de hospitalizaciones, y Trump, en lugar de hacerle frente a eso, está diciendo que eso es un invento de la prensa, que están magnificando las cosas, que no es para tanto, que ya esto está por terminar en cualquier momento. Y con eso se está disparando el pie, porque la gente no es boba, la gente mira cualquier medio de comunicación y ve que los casos de coronavirus ayer llegaron a su máximo récord desde que empezó la pandemia. Entonces, Trump dijo en esa entrevista de la que tú hablabas de CBS, y lo dijo hoy de nuevo en Pensilvania, lo dice constantemente, que eso son mentiras de los medios, que el motivo por que Estados Unidos tiene un récord de casos es porque tiene un récord de test. Entonces, como hay más test, hay más casos. Pero el hecho, Fernanda, es que no es solo que hay más casos, hay más hospitalizaciones, hay más muertes. Entonces, esa es una pregunta que Trump no puede contestar, y cuando le preguntan eso, cada vez que él dice que aquí hay más casos porque hay más pruebas, y le preguntan, bueno, pero aquí hay más muertes, 225.000 ya van el viernes, 225.000 muertes, récord mundial. Ahí Trump se queda sin discurso y vuelve a arremeter contra la prensa sin ofrecer ninguna explicación. Entonces, para peor, Fernanda, hoy y ayer está en las primeras planas que el jefe del gabinete del despacho del vicepresidente Mike Pence se contagió de coronavirus. Otras 4 personas en la oficina del vicepresidente se contagiaron de coronavirus. En suma, Fernanda, la pandemia es la noticia clave, es la noticia principal en Estados Unidos, y Claro. eso es lo peor que le podía pasar a Trump por su pésimo manejo de toda esta pandemia. Entonces, Fernanda, si me preguntas cómo veo la cosa faltando 8 días, si esto sigue así,
3, 4, 5 días más, yo creo que si pasa eso, Trump está frito. Porque con toda la gente que ya ha votado en elecciones anticipadas, con toda la gente que está votando por correo, ya van casi 60 millones de estadounidenses que ya votaron, faltan 8 días. Si esto sigue así, 3, 4, 5 días más, va a ser muy difícil de que Trump pueda remontarlo el día de las elecciones, aunque todos sus votantes salgan a votar ese día. Va a ser muy difícil. ¿Cómo va Texas? ¿Cómo va Florida? Que ahí pues son puntos claves, Andrés. Texas está empatado en el promedio de encuesta. Florida le da a Biden una ventaja del 2%, que es dentro del margen de error. Pero incluso si Trump gana Florida y gana Texas, si pasa lo que no pasó en el 2016, o sea que los demócratas, Biden gana los estados de Pennsylvania, Wisconsin y Michigan, ahí pierde Trump. Entonces, pueden pasar cosas, Trump puede sacar algún otro conejo de la galera. Trató de sacar el tema de Hunter Biden, del hijo del candidato Biden, no prendió. Lo están agitando los medios trumpistas, Fox News, el New York Post y otros, pero no trascendió de ahí porque nadie puede comprobar que eso no sea más que una campaña de desinformación. Porque fíjate que el Wall Street Journal, que es un periódico que pertenece a Rupert Murdoch, el dueño de Fox News, sí, tuvo una noticia antes que nadie de la famosa computadora laptop del hijo de Biden que se habría olvidado en un taller de reparaciones, y no la publicó en sus páginas de noticias, la publicó en sus páginas de opinión. ¿Por qué? Porque los propios periodistas de Wall Street Journal, es un periódico conservador, pero es un periódico serio, los propios periodistas de las páginas de noticias decidieron que no había suficientes evidencias como para publicarlo como noticia. Entonces eso no prendió. Puede ser que Trump saque algún otro conejo de la galera, pero ese era el que tenía preparado, ese era el plato fuerte. Exacto. Ese era el equivalente a los emails de Hillary Clinton con el que Trump pensaba, esperaba, podía revertir el resultado de estas encuestas. Y hasta ahora no le ha funcionado. Ahora, Texas, Kamala Harris, pues tiene... Es que en Texas no ha habido un demócrata, ¿estoy en lo correcto? ¿No ha ganado desde 1970 y tantos? Sí, hace muchísimo, hace muchísimo. ¿Y cómo va Texas? Pero Fernanda, Texas era un estado que hasta hace 2 o 3 semanas era impensable que siquiera fuera un estado disputado. Texas era un estado sólidamente republicano. Entonces, recién hace 2 semanas, hace 10 días, se empieza a hablar de que Texas está empatado. Lo más probable es que Trump gane Texas. Pero el hecho de que estemos hablando de esto, el hecho de que tú me lo preguntes, es indicativo del problema que está teniendo Trump. Y fíjate un detalle más, Fernanda. La semana pasada, jueves, viernes, entrevisté al encuestador que mejores números le da a Trump. Es la encuesta del Investors Business Daily, que es un periódico conservador, y esa encuesta siempre le da mejores números a Trump. Y lo tuve a este encuestador en mi programa de CNN anoche, y él me decía que su encuesta, a diferencia de las demás, que les dan 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos de ventaja a Biden, su encuesta le daba apenas 3 puntos de ventaja a Biden. La entrevista la grabé, no recuerdo si era el jueves o viernes de la semana pasada. Bueno, hoy, y eso decía él, estaba dentro del margen de error. Bueno, hoy, este mismo entrevistador que le da números tan buenos a Trump, acaba de sacar una nueva encuesta en que le da 7 puntos de ventaja a Biden. O sea que en lugar de pasar lo que muchos creíamos que iba a pasar, que las cifras se iban a achicar, que la brecha se iba a achicar, que la elección se iba a hacer más cerrada, hasta hoy, hasta este momento, no está pasando. Por eso te decía que si esto se mantiene así, 3, 4 días más, 5 días más. Exacto, es devastador. Veo muy difícil que
que Trump pueda remontarlo. Hablando de CNN, hace unos minutos mientras hablaba, CNN Politics, que es la cuenta verificada, verifica tal cual que el presidente Trump afirma falsamente que el aumento en los casos de coronavirus se debe al aumento de las pruebas, que eso es falso. Se está incrementando el tema por no tomar las decisiones adecuadas. Claro, Fernanda, porque es muy fácil. O sea, te fijas en las hospitalizaciones. Las pruebas, si tú haces más pruebas, Pues claro. efectivamente puedes detectar más casos. Pero eso no tiene nada que ver con las hospitalizaciones y con las muertes. No hay relación entre las pruebas y las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, si tienes más hospitalizaciones y más muertes, es porque la pandemia está empeorando, punto. No hay que, o sea, no hay vuelta que darle. Y yo creo que al negar eso, Trump está cometiendo un gravísimo error, porque yo creo, Fernanda, que Trump está tan acostumbrado, se acostumbró tanto en estos 4 años a estar en su mundito de Fox News y de los pocos medios que lo apoyan, que son muy fuertes, pero que no son muchos, que como que se cree su propia campaña de mentiras. Entonces repite estas cosas al gran público, y el gran público que lee o ve otras cosas, no solo Fox News, dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Exacto. ¿Cómo puede decir que viene diciendo desde febrero o desde marzo de que ya, la pandemia ya terminó, estamos a punto de doblar la esquina, estamos ya en cualquier momento la vacuna, y pasan los meses Y sí, bueno. Es el Fox News de allá es el Lord Molécula de acá, mi querido Andrés Oppenheimer. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Fer, hasta siempre. Hasta